Bueno, ya son las 7:30, así que podemos empezar con la última de las conferencias de hoy de Filosofía en la Rede, que nos va a impartir aquí Carlota Lois, estudiante de Filosofía, bueno, egresada de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Santiago de Compostela y ahora estudiante de máster en la Facultad de Historia de la misma universidad. No me acuerdo el nombre del máster, si lo quieres decir tú, vale. Es un máster Y, en gestión del patrimonio, de mercado del arte y de museos. vale, gracias. Y nos va a presentar aquí de Musas Artistas, revisión y crítica del arte en las mujeres en el arte. Así que cuando quieras empezar. Vale, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación y por haber organizado todo esto. Y nada, en primer lugar, hago una pequeña presentación. Mi trabajo lo que va a consistir es hacer un análisis de cómo el imaginario artístico o las obras de arte han servido también para construir y reproducir los estereotipos de género, ¿no? Entonces, lo que en un primer momento vamos a ver es cómo el arte ha sido un imperio de la subjetividad masculina, al ser los hombres los únicos encargados de hacer las representaciones de la realidad, es decir, de pintar los cuadros o de llevar a cabo las obras de arte. De manera que en un segundo momento, en un segundo apartado, veremos justamente cuáles son esas construcciones de género que han hecho, sobre todo ligadas a la mujer, para en un último momento centrarnos ya en un arte feminista que responde a justamente este estereotipo de género, ¿no? Entonces, básicamente vamos a analizar con una perspectiva de género las condiciones del pasado que impedían y siguen impidiendo a día de hoy a las mujeres entrar en el mundo del arte como sujetos y también las condiciones que han hecho que hayan estado sobreexpuestas como objeto de representación o como musas, pero eso, no como artistas. Entonces voy a compartir el PowerPoint básicamente para que veáis las obras que vamos a comentar. No sé si se está viendo bien ya. Sí, vale. Se ve bien. Perfecto. Entonces, en un primer momento, la cuestión, ¿no? o que nos preguntamos es el por qué no ha habido, o al menos no se recuerdan o no han sido reconocidas, al menos en la misma cantidad que del género masculino, artistas mujeres, ¿no? Debemos entonces considerar una especie de estructura patriarcal, machista, misógina, a lo largo de toda la historia y que también se refleje obviamente en la historia del arte. De manera que lo que se va a pretender ahora es como criticar o desvelar justamente ese discurso machista, patriarcal, para que las mujeres, bueno, ya no nos integremos en la historia en él, sino que podamos reconstruirlo, reescribirlo. Como decíamos entonces, el hombre es el sujeto creador, es el agente activo, por así decirlo, y es entonces el que es capaz de construir la identidad femenina. Esto consideramos en parte el origen que se debe a la división sexual del trabajo, es decir, mientras las mujeres se veían relegadas al espacio doméstico, a las tareas domésticas, al espacio privado, a las tareas reproductivas, los hombres eran los que podían ejercer las tareas productivas, es decir, eran los que salían al espacio público, eran los que ejercían las actividades intelectuales, por así decirlo, y también las artísticas. De esta manera, las mujeres contaban con dos impedimentos. El primero de ellos, impedimentos objetivos, como sería el no tener la disposición ni la posibilidad de acceder a la formación artística, como tampoco tendrían los recursos y los materiales para poder hacerlo, pero luego también contarían con una serie de impedimentos subjetivos, es decir, esta situación en la que ella se encontraba pues le suponía una falta de seguridad o de motivación para iniciarse en un proceso artístico. Y es por eso que podemos considerar que el número de artistas mujeres ha sido mucho más reducido que el de hombres. Y aparte, las artistas que ha habido pues han visto invisibilizadas a lo largo de la historia. Sigamos entonces ya con la parte de justamente de ver cuáles son esos impedimentos, ¿no? de la mujer. He señalado como 4 principalmente y el primero de ellos sería como la falta de autonomía y personal y laboral, ¿no? Para llevar a cabo estas tareas, lo cual también se sumaba a la dificultad de acceso a la enseñanza y a la formación, de manera que cabe mencionar cómo es que solamente las clases altas o las mujeres pertenecientes a la burguesía
podían acceder a la formación artística, pero en estos casos era visto como un complemento de sus enseñanzas, de manera que tampoco nunca se les consideraba una profesionalización de su labor artística, es decir, se dedicaban al arte por afición. Recojo aquí la obra justamente de William Holman Hood, en el que vemos a la señorita Gladys, Escuela de la Naturaleza, bueno, que se suponía que en un primer momento era un retrato de su hija, la que vemos que está pintando. La obra en un primer momento la llamó Ocio de Verano, y esto ya es muy significativo. Lo que él estaba estableciendo es que él era el artista y la hija solamente se dedicaba al arte por ocio, por afición, no por una ansia de ser artista. Y luego el cuarto de los impedimentos es la desvalorización de sus obras por considerar que las temáticas son cultural y socialmente de rango inferior, lo cual es muy paradójico porque por un lado no se le permitía a las mujeres acceder a los espacios en el que estaban los hombres de manera que pudiesen, pues no sé, representar cierto tipo de escenas y de manera que, bueno, y aún por encima se les consideraba pues de rango inferior. Y además también cabe señalar que al convertir a las mujeres en objeto de representación y no permitirlas acceder a las academias de arte y demás, lo que se les dejaba era como modelos. Y el ser modelos también era problemático, porque eran modelos al desnudo, y el desnudo femenino siempre se liga a una especie de sumisión, de entrega al hombre, mientras que el desnudo masculino sería la creatividad apolínea, sería, no sé, ligado con el atractivo y demás. En este sentido, el problema es que las mujeres no podían ni pintar y mucho menos podían pintar cuerpos desnudos, que serían las obras de mayor estima, pero sí se les permitía, sobre todo si eran de clase baja, posar para esos artistas masculinos al desnudo. Y esto, bueno, paradójico no es, a mí me parece bastante obvio, pero sí que está claro que es como no tenían la posibilidad entonces de pintar las mismas obras que los hombres, porque se les estaba completamente excluyendo, se les estaba marginando. Perdón que tengo un lío de mis propias páginas. Con lo que viene siendo ya la representación entonces de la mujer dentro del arte. Tenemos que entender que la pintura sirve como un elemento revelador de la mujer dentro de la sociedad. Pero lo que vamos a analizar aquí, me parece importante señalarlo, es una producción artística occidental y eurocentrista. ¿Y por qué es importante? Porque lo que vamos a ver es que los personajes que van a aparecer van a ser principalmente protagonistas blancas, en este caso mujeres blancas, de manera que hay una invisibilización de las mujeres racializadas. En este sentido, lo que se muestra es como la caducidad de la universalidad del término mujeres, es decir, las mujeres ya no están buscando lo mismo en el momento en que las mujeres blancas lo que querrían sería construir un nuevo discurso en el que ellas puedan construir su propia identidad, y las mujeres racializadas estarían buscando por fin una visibilidad dentro del campo de la representación, porque hasta el momento se habían visto brutalizadas, invisibilizadas o incluso negadas. El ejemplo que traigo aquí es la Olimpia de Manet, porque me parece que resume esto perfectamente. En un primer plano tendríamos a Olimpia, que sería una prostituta de lujo, que mira desafiante al espectador, se muestra desnuda en un primer plano y recibe las flores de su amante. Y estas flores se las está entregando una mujer negra, ¿no? Que, bueno, carece de identificación, aparece en un segundo plano y es completamente, bueno, secundaria en la composición. De esta manera vemos que ya están anunciándonos lo que vamos a presentar a continuación, de que es la división o la dualidad que vamos a ver de la representación de la mujer en la historia del arte, que es por un lado la mujer como objeto sexual, como satisfacción de los deseos del hombre, y por otro lado la mujer como sirvienta, como ama de casa, como la mujer que se encarga de los cuidados. Entonces, en un primer momento vamos a centrarnos en este primer aspecto que decíamos del deseo sexual, de la prostitución y, bueno, del sexo y cómo los hombres ven a las mujeres como objetos sexuales. Y traigo aquí, por ejemplo, la obra de Constantin Guys, que fue un adelantado a su tiempo, porque fue el primero en representar una escena de burdel.
Lo que vemos aquí pues sería un colectivo homogéneo de mujeres que están con poses seductoras, pechos al descubierto, y los hombres la están consumiendo con la mirada. Y esto de hombres nos referimos tanto a los hombres que están dentro del cuadro representados, pero también al espectador, porque hay que entender que el espectador, la mirada del espectador se va a presuponer siempre como masculina, da igual realmente el género quien lo esté viendo, es decir, los hombres pintan por y para ellos y para satisfacer eso, sus propias fantasías en este sentido. Otro caso tenemos, bueno, a la derecha serían las obras de Toulouse-Lautrec, que bueno, hace una fiel representación de la realidad parisina del siglo XIX, una realidad que parece ser que él conocía muy de cerca porque no solamente iba a los burdeles o los prostíbulos a pintar, sino que bueno, los consumía comúnmente, vaya. Lo que ya nos representa aquí sería bueno, una muestra más de cotidianeidad, en el que se muestran mujeres normales, individualizadas, en un momento de descanso, de espera tal vez, no sabemos si a los clientes o a los controles sanitarios. Pero lo que sí pasa en este caso es que al no representarse, eso en prácticamente nunca, el acto sexual como tal, se ve como que le falta sensualidad, pierde la sensualidad la imagen, ¿no? Sería una representación eso muy, muy cotidiana. Y eso también nos llevaría, el hecho esto de que no se represente como tal el acto sexual, a lo que sería una representación de la prostitución ambigua. Es decir, el que no se sabe muy bien si estamos ante prostitutas o no. Y este, bueno, sería el caso de las cortesanas al borde del Sena de Courbet, que lo sabemos por el propio título de la obra, pero lo que estaríamos viendo sería dos mujeres, un espacio idílico, tumbadas al borde del Sena, y parece que, bueno, lo único que nos dice que podría haber un hombre que es el que las contrató, pues sería el sombrero que hay detrás de ellas, o bueno, la mirada de una de ellas que mira hacia un punto que podría ser el hombre. Y otro caso sería Los paraguas de Renoir, en el que vemos a una mujer de clase baja, rodeada de burgueses, y que por las declaraciones, incluso el propio Renoir, pues se da a intuir que está siendo perseguida por ese hombre que está detrás de ella, ¿no? Para contratar sus servicios. De hecho, vemos en la mirada de la chica, ¿no? Como que se encuentra afligida y demás. En todos estos casos que hemos estado viendo hasta ahora, a pesar de que aquí ya empiezan a ser mujeres individualizadas, tienen un rostro y demás, no están concretizadas, es decir, no les ponemos un nombre, no sabemos quiénes son, como sería el caso, por ejemplo, de la Olimpia que vimos antes o Nana de Manet, que nos dicen quiénes son. O sea, Nana se supone que era la amante del príncipe de Orange. Y lo que veíamos en la Olimpia antes era pues una mujer que estaba desnuda en la cama, ¿no? Que es el sitio por excelencia, entre comillas, donde se ejerce el acto sexual. En este caso, aquí Nana, pues también podría ser entre parte una representación ambigua, porque simplemente parece arreglándose, pero nuevamente lo que nos parece indicar que estamos ante una prostituta es el cliente que está sentado ahí detrás de ella esperando. Y para esta sección no quería dejar de recoger la que tal vez sea la obra de prostitución más conocida, que son Las señoritas de Aviñón de Picasso, que cae en todos los tópicos que hemos visto hasta el momento. Nos presenta mujeres despersonalizadas, desfiguradas a causa del cubismo, en este caso, nos presenta un colectivo homogéneo, sin individualizar a las mujeres, desnudas, en poses insinuantes, y bueno, están hasta desalmadas, ¿no? Esas miradas que dirigen al espectador realmente no transmiten nada. Por otra parte, justamente entre la represión de la moral victoriana y este decadentismo de fin de siglo, empieza a surgir la imagen de la mujer como instigadora de pecados, una mujer fatal, perversa, ramera, o sea, la mujer fatal tal cual, ¿no? Y como hago ahí el listado de todos los adjetivos que se le ponen a una mujer: perversa, cruel, fuerte, dominante, seductora, demonizada, culpable de todos los males, tentadora de los hombres. Y normalmente, bueno, la representación que se suele hacer de ellas pues es con un cabello abundante, normalmente rojizo. En estos dos casos de Klimt y de Gabriel Rossetti pues se ve eso a la perfección. Suelen aparecer eso, actitudes como laxas, a veces muestran los pechos al descubiertos y demás. Y esta imagen de la femme fatale
surgió, como decíamos, a final de siglo y fue en parte creada, entre comillas, por la hermandad prerrafaelista, ¿no? que elevó este ideal de mujer como seductora y perversa hasta un punto desconocido hasta el momento, porque a pesar de que tuviésemos a Lilith en la tradición más cristiana, religiosa, bíblica o como le queramos llamar, que justamente la enfrentaba a Eva, pues en el caso de Femme Fatale como tal, pues no lo encontraríamos hasta este momento. Como decía al principio, en contraposición a todo este caso de mujeres crueles, sádicas, seductoras, objetos sexuales, etcétera, se encontraría la mujer ideal, virtuosa, que sería la esposa, la madre, la virgen. Y obviamente la mayor representación de esto serían las Madonas o la propia Virgen María, que justamente la construían como un ideal de mujer que servía para educar a la sociedad, para educar a las mujeres que tenían que ser como ellas. En este caso, la Virgen suele aparecer, bueno, es una figura de la mujer santificada, pero es santificada en tanto que es la madre de Cristo, no en tanto que es mujer, obviamente. Y aquí ya vemos que aparece, pues, por una jerarquía religiosa un tamaño más grande y demás, pero nuevamente debemos tener en cuenta que es eso, no por mujer, sino por virgen. Y está eso, alejada de todo carácter sexual, porque ha engendrado a Cristo sin penetración y, bueno, es reducida a causa de esto a su papel de madre y virgen. Y yo creo que es a raíz de esto donde podemos, bueno, donde empiezan a surgir el resto de estereotipos ligados a este tipo de mujer ya como casta, mujer virtuosa y demás. Pero de todos modos, bueno, también podemos remontarnos a un tipo de arte mucho anterior. No tengo fotografías en este caso, pero bueno, en las propias cerámicas griegas podemos ver cómo normalmente el hombre se presenta como el guerrero, ¿no? Como el que sale, bueno, es a luchar, el soldado, la resistencia, la agilidad, y la mujer simplemente es una mera contraposición del hombre, ¿no? Que una contrafigura del hombre que realmente pues, no aportaría más que ser la que está en casa, pues encargándose de las cosas del hogar. Entonces, en este sentido, se suele presentar a la mujer en símbolos de modestia, de sumisión, y normalmente eso se vincula con el cuerpo. Es decir, la cabeza de la mujer en ese sentido no sería lo primordial, sino su cuerpo, sus actitudes, lo que con ella hace. Se liga entonces la mujer eso, a la corporeidad y con ello a lo irracional, mientras el hombre sí que se ligaría a las tareas más intelectuales, el hombre se ligaría a la razón, a la mente, se ligaría a causa de eso al espacio público, al político, etc. Un ejemplo, bueno, de esto serían prácticamente todas las obras de Vermeer, en el que son obras sin tema, al ser meramente descriptivas, y se centra mucho, bueno, tenemos, aquí puse la encajera de Vermeer, pero todos conocemos también la lechera. Nuevamente, pues eso, aparecen mujeres en el espacio doméstico, haciendo tareas del hogar, como muy modestas, etcétera. Y en contraposición, pocos de los cuadros que pintó con protagonistas masculinos, vemos el astrónomo o también el geógrafo que aparece en eso. El hombre en un estudio, ejerciendo una actividad intelectual, académica, con un papel activo, ¿no? Y esa sería la contraposición que más ha venido repitiendo a lo largo de la historia. En esta sección, entonces, de mujeres en el espacio doméstico, nos encontraríamos las mujeres tras el cristal. Las mujeres tras el cristal lo que simbolizarían serían unas mujeres que se encuentran encerradas, apartadas de la sociedad, por no poder salir del hogar de una forma, entre comillas, metafórica, ¿no? Entonces miran por la ventana como con anhelo por estar apartadas del mundo y de la sociedad. El de Mariana de Millais está inspirado, de hecho, en un poema de Lord Tennyson que justamente relata la soledad y el hastío de esta mujer que vive encerrada en su casa, apartada pues, de la vida en sociedad. Pero eso, las mujeres se representan en el hogar, se representan tras el cristal, se representan en cocinas, en salones, como es muy obvio, pero también se las representa en los baños, en el baño, ya que esto es una excusa por parte del artista como para poder introducirse dentro del espacio íntimo de la mujer, que entra como a hurtadillas. Vemos aquí a las mujeres, ¿no? Como de espaldas, las ropa tirada, normalmente puede aparecer también espejos y demás, que son también símbolos de
la coquetería femenina, etcétera, y el hombre entra, pues eso, para representar ese momento de la mujer. Y decimos que se relaciona entonces el baño con la mujer también porque no encontramos representaciones así con los hombres. Y además en este caso, bueno, Ingres se serviría también para representar lo que sería su canon de belleza. Pero aún hay más. Nos encontramos también con la mujer paisaje, la mujer bodegón o la mujer acostada, que responderían todo como a una misma tipología, entre comillas. La mayor representación de esto la vemos. Aquí puse una única obra, pero podría poner cientos de lo mismo. Normalmente lo que vemos sería eso, la mujer desnuda, acostada, normalmente no suele mirar directamente al espectador, porque eso sería como desafiante por su parte, sino que ella se aparece eso nuevamente en sumisión, en modestia, se encuentra como integrada dentro del paisaje, es decir, ella es parte de la naturaleza, de ese paraíso terrenal que el hombre puede someter y organizar. Y cuando aparece acompañada, como es en este caso, de frutas o de comida, estaríamos hablando de mujer bodegón también. Normalmente esta se le suele ofrecer a Cupido, que en este caso también aparece aquí, y es como un sentido metafórico, ¿no? De la mujer se ofrece en tanto que objeto de consumo para saciar el apetito sexual del hombre. Con todo, durante las vanguardias parece que hay un poco de luz porque con la libertad sexual deja de haber un desnudo glorificado de la mujer. Pero realmente no es tan así porque se sigue viendo el cuerpo y el desnudo de la mujer como una invitación al placer. Y como diría el propio Renoir, los artistas masculinos están pintando como con su verga, ¿no? Con esa exacerbada e incontrolable masculinidad. Justamente mencionábamos antes a Picasso y tengo aquí una cita de Serrano Haro que me parece muy ilustrativa del tipo de arte que produjo este artista, ¿no? Y es que dicen que el autor tiene una insistencia en su masculinidad, tanto en su vida como en su obra, que es casi obsesiva. Este artista macho, por excelencia, relaciona su virilidad y capacidad fecundadora en pintura y en la vida como dos facetas de un mismo impulso fundamental. Yo creo que queda bastante retratado eso, lo que es la esencia de Picasso y en general de su producción, ¿no? Porque, bueno, se ha dedicado básicamente a pintar a sus mujeres amantes, incluso algunas menores de edad, pero bueno. En definitiva, lo que nos encontramos en la historia o en la tradición pictórica es un exceso de feminización y de hipersexualización de la mujer, que está encerrada en un arquetipo de canon de belleza y también en un rol social determinado. El problema de todo esto no es solamente que sean los hombres los que están construyendo su identidad a través de estas representaciones, es que eso supone una especie, bueno, sin especie, una violencia simbólica al estilo que determinaría Pierre Bourdieu, en los que nos dice que justamente al haber una representación en posición de un modelo que se está realizando, en este caso, desde la simetría de poder y la consiguiente jerarquía sexual, lo que supone es que se le impone a las mujeres y ellas lo reproducen como un hábitus al pensarlo como lo natural y como lo normal. Y por ser eso normal, natural, no puede cambiarse. Hay, por tanto, un arquetipo de feminidad opresivo para la mujer a lo largo de la historia del arte, que consideramos en general que en ningún caso en la historia del arte hay figuras masculinas tan definidas, reducidas y estereotipadas como todas las que acabamos de ver de las mujeres. Esto lo que ha llevado es a las artistas mujeres a buscar nuevos símbolos con los que definir su propia identidad. Entonces ahora empezamos ya con lo que sería la última parte, que sería el arte feminista como una alternativa a esta visión hegemónica masculina. En los años 70, con la llegada de la segunda ola del feminismo, surgiría lo que conocemos a día de hoy como un arte feminista. Es un arte que está vinculado a una ideología política concreta y que justamente pretende cambiar o transformar la visión de la realidad y de las relaciones sociales, así como de la propia identidad femenina, a partir de la propia experiencia de la mujer a través del arte en este caso, ¿no? Estas mujeres se revelan tanto
en el contenido de las obras de arte, pero también con la forma, es decir, con los materiales y las técnicas que utilizan, que se considerarían como anticlásicos. Lo que ellas pretenderían, por lo tanto, sería llevar a cabo un contraprograma artístico en la que se empieza a dar forma a una nueva conciencia femenina, en el que ahora sean las mujeres las que construyan pues, las imágenes de sí mismas. Estas mujeres llevarían a cabo sobre todo performance, collage, ready-made, vídeos, proyectos audiovisuales, instalaciones y un largo etcétera. Es decir, como decíamos, intentaban diferenciarse de la producción artística conocida hasta el momento. En el primer lugar tenemos la performance íntimo y personal de Esther Ferrer. Ella se encargaba de tomar medidas del cuerpo de ella misma o de los asistentes, etcétera, y luego desechaba esas medidas. Lo que quería representar con esto era que la irrelevancia, ¿no?, de lo que dice en sus propias palabras, la falocéntrica necesidad de control y medición, queriendo insinuar que todos los cuerpos son igual de válidos a pesar de que no encajen en estos cánones de belleza impuestos por la sociedad. En el segundo caso, lo que tenemos es a la artista fundada en un traje de látex lleno de pechos femeninos, ¿no? Y justamente sería como una manera de ironizar con esa fetichización que tienen los hombres por el pecho femenino. Y es algo que veríamos también en el último caso de Bali Sport, en el que ella iría con un teatrillo por la calle, cubriendo sus pechos y pidiéndole a los hombres que los toquen. Y que mientras lo hacen que le miren a los ojos, es decir, que interactúen con una mujer real, que es una mujer real, concreta, que está ahí y no la que representan en el arte, en la televisión, en la publicidad, en la moda, etcétera. En todas ellas lo que tienen en común sin duda es el cuerpo como tema central. Las artistas ahora quieren recuperar el control sobre su cuerpo y alejarse de esos roles femeninos, de esa belleza y de esa hipersexualización que se les ha venido impuestos. Con lo que respectaría a lo que mencionábamos antes de nuevos materiales y técnicas anticlásicos, pues ellas buscarían técnicas desvalorizadas o asociadas a las labores domésticas y artesanas y por tanto femeninas para llevar a cabo sus obras. En el caso de Eva Hess, que es el primero, pues haría piezas escultóricas mayormente abstractas o con tendencias orgánicas, llevadas a cabo con alambre, látex, cuerda, fibra y un largo etcétera. Y en el segundo caso de Jana Esterbak, lo que llevaría a cabo mayormente en su obra sería la relación o asociación tradicional, ¿no?, o el cuestionamiento de la asociación tradicional entre feminidad y vestimenta. En este caso, por ejemplo, está vestida con carne, lo que recuerda evidentemente a el traje que llevó Lady Gaga a unos premios. O sea, yo creo que aquí hay una clara influencia de ella, ¿no? Y eso, en definitiva, lo que buscaban era nuevos materiales y nuevas técnicas en las que expresar su identidad, su conciencia femenina, una nueva realidad, y tenían que ser eso, anticlásicos, tenían que ser diferentes a los utilizados por los hombres, que mayoritariamente habían sido el óleo y el mármol, porque consideraban que en esas formas artísticas como que ya estaba la huella, la marca de esa masculinidad. Por otra parte, tenemos al grupo de activistas, las Guerrillera Girls. Era un grupo, como decía, de activistas, mujeres antirracistas y feministas, que justamente denunciaban la discriminación de la mujer en este sector, a través del humor, de la ironía y de lo que se consideró la guerrilla de la comunicación. Ellas llevaron a cabo performance, carteles, pósters, pegatinas que han recorrido todo el mundo. Y quizás el caso más conocido yo creo que sería el primero que presento, que es un cartel que pusieron frente al MoMA en 1985, en una exposición que había como 170 artistas, una cosa así, y solamente el 13 mujeres artistas. Entonces ellas lo que se preguntan ahí es si las mujeres tienen que estar desnudas para entrar en el Museo Metropolitano, ya que menos del 5% de los artistas en la sección arte moderna son mujeres, pero el 85% de los desnudos son femeninos. Esto yo creo que
representa muy bien lo que decíamos al principio, ¿no? De que la situación de la mujer en el arte se resumiría como una hipervisibilización en tanto que objeto de representación, pero una invisibilización en tanto sujeto creador. En el otro cartel lo que vemos es, bueno, una amplia sección en blanco y luego una esquina. Dicen que estás viendo menos de la mitad de la imagen sin la visión de los artistas mujeres y artistas de color. Y esto, bueno, resumiría nuevamente muy bien todo lo que hemos venido hablando. Y es que cuando solamente nos quedamos con la narrativa o con las obras de los hombres ciseteros, blancos, ricos, etc., lo que nos estamos perdiendo es una interpretación de la realidad crucial y más de la mitad de la población, en este caso de más de la mitad de los artistas, si no contamos eso con artistas racializados ni con mujeres. Entonces el grupo este de Guerrillera Girls se ha encargado a la perfección de traducir al lenguaje gráfico lo que sería toda la teoría feminista, ¿no? Lo que consideramos ahora una praxis artística. Considero una vez llegado aquí importante diferenciar lo que es el arte feminista del arte femenino. Es decir, el arte feminista, como hemos estado viendo, es aquel que se asocia a un contenido político determinado que justamente se enfrenta al dominante, es un arte que cuestiona las dinámicas de exclusión, de invisibilización y de violencia contra la mujer, mientras que el arte femenino simplemente sería el arte creado por las mujeres. Esto me parece problemático, el de hablar de arte femenino, por dos motivos. En primer lugar, es que al catalogar el arte de las mujeres como femenino, lo estamos contraponiendo al verdadero arte, al arte a secas, el arte neutro, que dejaríamos dejaríamos para los hombres en exclusiva. Entonces lo estaríamos ya catalogando como un subgrupo de arte que sería subalterno, que sería la antítesis o la negación de lo normal. De manera que estamos limitando a las artistas mujeres justamente a un espacio de lo femenino, en vez de incluirlas en el arte y hacer el arte un espacio mixto y dándole a lo masculino unas dimensiones reales y equitativas, unas dimensiones que le corresponden. Además es problemático por un segundo aspecto, y es que realmente no hay un consenso artístico y estilístico que nos permita diferenciar cuáles son las obras de arte producidas por mujeres de cuáles no. Entonces, en el momento en el que no se ha encontrado una esencia de la feminidad en las obras, no tendría sentido de hablar de un grupo, de un subgrupo de arte femenino, porque no sabríamos realmente qué estaríamos catalogando ahí, simplemente pues el arte hecho por mujeres. Renegamos entonces de ese término e insistimos, bueno, en la necesidad de reivindicar un arte feminista, teniendo en cuenta justamente que no todo arte producido por mujeres, no todo arte femenino sería un arte feminista, sino que este sería, bueno, un tipo de arte concreto. Entonces, eso, el arte feminista, como decíamos, se enfrenta a la ideología dominante y patriarcal y supone una narrativa alternativa a la realidad que habían estado construyendo los hombres hasta el momento. Nos dicen entonces que después de tantos siglos de ver y escuchar cómo debíamos de ser las mujeres, ahora las mujeres se rebelan, cogen el pincel del pintor, la cámara del fotógrafo, y son ellas las que se disponen a explorar su propia identidad. Y a explorar su propia identidad tanto como mujeres como artistas. Y aquí lo que traigo como un punto fundamental serían los autorretratos. Los autorretratos sirvieron a las artistas eso, para definirse dentro de la tradición pictórica y para reconocer su identidad como mujeres. Así ahora ellas podían ensayar una nueva mirada sobre ellas mismas, sin ajena a la colonización de la mirada masculina. Traje aquí como ejemplos a Frida Kahlo, porque bueno, fue una de las artistas que más autorretratos hizo, y los autorretratos de Frida lo que vemos es una exploración de sí misma, de su imagen, pero era de una imagen que no está idealizada, sino que presenta como la cruda realidad ligada al miedo, al sufrimiento, a la muerte, a la infertilidad.
y aparte se aleja de los cánones de belleza impuestos, pero bueno, en tantas las representaciones como realmente, ¿no? Entonces parece que Frida nos está aquí mostrando ya un nuevo modelo de mujer artista como un nuevo modelo de feminidad. En conclusión, sentimos la necesidad de reinterpretar la historia del arte. No solamente para dar cabida a las mujeres artistas, sino también para pararnos a cuestionar la opresión o los elementos que han impedido la inclusión de las mujeres en la historia del arte, y justamente para ver cómo esta ha servido para la construcción del género, para los estereotipos de género, y ver el porqué y el cómo, bueno, de la desvalorización de sus contribuciones. Considero, bueno, que obviamente una vez que recuperemos el legado de las artistas pasadas, que rompamos el techo de cristal, que las mujeres puedan entrar al espacio del arte como artistas de pleno derecho, pues estaremos en camino, obviamente, de un mundo más justo. Y esto, bueno, me parece que es importante también ahora en relación al mercado del arte, a las exposiciones, a las galerías, de ver justamente cómo cuanto más conocidos o cuanto más ascendemos en artistas conocidos, menos artistas femeninas tenemos, menos artistas mujeres tenemos, y de cómo justamente eso, los espacios del arte, del comercio del arte, ayudan a esto, ¿no? Porque no dan cabida a las mujeres. Y si dan cabida a las mujeres es, como decíamos antes, como un grupo subalterno, como un arte femenino. Y no es cuestión de hacer un arte de mujeres y para mujeres, sino es cuestión de que nuestro arte también sea reconocido como tal, un arte sin distinciones. Creo que eso sería todo. Bueno, pois muchas gracias, Carlota. Voy a cambiar a galería, espera, destacado, y dejamos de compartir pantalla. Bueno, vale. Una pregunta que tendría yo sería porque las figuras del arte, bueno, sobre todo cuadros y tal, que es lo que has expuesto tú, aunque siempre se ven, estuvo un poco y tal, bueno, ha perdido expectación y ha crecido, por ejemplo, en el caso de música y cine, pero sin embargo siguen estos estereotipos. Y además se ve mucho más y son mucho más masificados que no, por ejemplo, en cuadros normales y tal. Entonces, este tipo de arte feminista que se ha llevado desde hace poco, también se ve, lo hay también en estos otros aspectos en música y cine, porque al menos yo no encuentro nada, por así decirlo. Claro, o sea, y justamente tu pregunta ilustra la invisibilización que hay de eso, de las artistas mujeres. Es cierto que eso, desde los años 70 ha surgido el arte feminista y están las mujeres ahí a pie de cañón intentando hacerse su sitio, pero parece que no da llegado. Yo estoy segura de que si ahora empezamos a mencionar artistas contemporáneas, muy poca gente sabría de ellas. Y eso es algo que, bueno, se vería tanto en las artes plásticas como en lo que dices tú de cine, en música, etcétera. Pero yo creo que sí que obviamente hay bueno, representación feminista en todo tipo de artes. Solo que es cuestión de darle voz a esas mujeres. Sí, te digo en los ámbitos más masificados como cine, porque no tienen tanto, por así decir, ni la reputación, ni siquiera los fondos que, por ejemplo, tiene Marvel. A Claro, ver, claro. incluso en estas últimas películas, como, bueno, seguramente, no sé si has visto la última película esta de Infinity War, esa escena donde se aparecen todas. Y no sé si o era algo positivo o algo negativo, porque no sé si estaban representando bien o no un estereotipo, pero A ver, en esta escena concreta de Marvel, yo lo que he leído es muchas críticas a lo de si vamos a meter aquí con calzador la escena de las mujeres, la sororidad y haciendo cosas juntas y somos superpoderosas. Y es como no queremos 5 minutos de mujeres poderosas, queremos representación de mujeres poderosas a lo largo de toda la película. Y yo creo que, o sea, la pregunta que me planteas se aplica igualmente el discurso que he estado diciendo. Yo he hecho un recorrido por la historia del arte, pero es que si nos paramos actualmente,
el poder, los que siguen situados en el espacio simbólico y por lo tanto de construcción de los significados, de la realidad, siguen siendo los hombres. Mayoritariamente los directores son hombres, mayoritariamente los escritores, no sé, lo que se te ocurra, son hombres. Entonces sigue habiendo una reproducción y una construcción de los estereotipos femeninos. Y eso es problemático porque, claro, ahora las grandes películas, las grandes producciones, como dices tú, pues sigue habiendo esta representación estereotipada de la feminidad. Y a lo mejor algunos, para parecer eso más woke, pues hacen lo que hicieron en Marvel, ¿no? De darle esos 5 minutos de esplendor a todas las mujeres. Pues muchas gracias. No sé si hay alguna duda por aquí por Zoom. Bueno, creo que no. Bueno, pues muchas gracias por tu exposición, Carlota. Yo no tengo más dudas, pero entonces, bueno, muchas gracias por participar en Filosofía en la Rede y podemos dejar por aquí por hoy las conferencias, dado que en YouTube tampoco hay dudas. Así que muchas gracias y nos vemos mañana con otras tres, una sobre sobre videojuegos y otras dos sobre ontología. Así que a quien le interese, muchas gracias. Vale, chao, gracias.